Amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que nos permite pues estar una vez más aquí frente a ustedes. Toda la gloria es para nuestro Señor, toda la honra y toda la alabanza. Queremos que el Señor Jesucristo en esta noche pues nos edifique nuestros corazones y que su Espíritu redarguya nuestros corazones, que su Espíritu nos aliente, nos consuele a través de su palabra. Este es el último mensaje acerca de la mujer samaritana. Hemos visto en las semanas pasadas pues varios puntos importantes de esta conversación que el Señor Jesucristo pues llevó a cabo con aquella mujer de Samaria. Pudimos ver pues la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, cómo es la verdadera adoración. Y la semana pasada estuvimos viendo a Jesucristo, el Mesías, el gran yo soy, lo que es para nuestras vidas, el que calma nuestras tormentas. Él es la puerta al cielo, es la resurrección y la vida. Él es el buen pastor, Él es el pan que descendió del cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la luz del mundo. Jesucristo para nosotros es el todo. Jesucristo es el gran yo soy del Nuevo Testamento. En esta noche, amados hermanos, pues yo quisiera junto a ustedes leer los últimos versículos de este pasaje que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Y por favor acompáñenme a San Juan capítulo 4, versículo 26 al 42. La Biblia la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. San Juan capítulo 4 del 26 al 42, y dice así. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Quisiera ver con ustedes en esta noche, amados hermanos, la misión de Cristo. Lo más digno de ser mencionado, lo más glorioso, lo más sublime en la existencia humana, ha sido y será la obra de Cristo por la humanidad. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Él vino al mundo a darle libertad a los que estaban cautivos en los pecados. Él vino al mundo a darle paz al hombre, una paz con Dios, una paz que no ha tenido. Jesucristo vino a dar salvación. Dios le ordenó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que debía de recordar por siempre la obra de poder que Él realizó cuando lo sacó de la esclavitud de tierra de Egipto. Entonces, el deber de ellos, de los israelitas, era comunicar a la generación que venía atrás de ellos las obras grandiosas que Dios hizo con ellos, las señales y prodigios maravillosos ejecutados por el Dios Todopoderoso. Ellos tenían que recordar,
Ellos tenían que mantener ese recordatorio y transmitirlo a su descendencia. Amados hermanos, de la misma forma nosotros no podemos dejar de recordar todo lo que Cristo Jesús, el Mesías, hizo por el mundo. Y más, debemos de transmitirlos a nuestras generaciones. Debemos de transmitir las maravillas, los prodigios de Cristo. Y es precisamente, amados hermanos, esto lo que notamos en los últimos versículos de San Juan capítulo 4, la conversación que tuvo nuestro Señor con la mujer de Samaria. San Juan capítulo 4 del 1 al 42. Los últimos versículos pues nos hablan precisamente de esto. Amados hermanos, nos hablan de que se debe de comunicar, de que se debe de transmitir las obras grandiosas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos el versículo 27, notamos que los discípulos que habían ido a un principio a buscar de comer allá en los samaritanos, un cambio tremendo que hubo en ellos, porque antes de ese momento ningún judío quería tener nada que ver con los samaritanos, pero el hecho de que los discípulos caminaron con el Señor Jesucristo fue cambiando sus vidas, tanto así que ellos mismos decidieron ir a donde estaban en Samaria a comprar en ese lugar de comer. Ellos se fueron y regresaron ya después que Jesucristo se muestra ante la mujer samaritana como el Mesías prometido. Cuando ellos regresan, ven al Señor Jesucristo conversando con la mujer, pero no le dicen nada. Ellos no le preguntan qué le preguntas a aquella mujer, no le dicen qué hablas con ella, nada de eso. Y de esta forma nosotros notamos el respeto que los discípulos tenían hacia nuestro Salvador. El asombro de los discípulos era al ver cómo estaba hablando con una mujer. En los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, un hombre no debía hablar con la mujer en la calle, con una mujer en la calle, ni siquiera con su mujer, y menos con cualquier otra. Amados hermanos, porque los hombres en aquellos tiempos murmuraban, no se veía bien, era mal visto. Por lo tanto, los hombres no conversaban con las mujeres en la calle. No lo hacían. Pero Jesús estaba conversando con una mujer y los discípulos lo vieron, pero ellos no le preguntaron nada al Señor porque tenían respeto hacia su maestro. Vemos que los discípulos con esto demuestran la confianza que le tenían a Él. Con esto están demostrando que confiaban plenamente en nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando uno tiene confianza en alguien, las preguntas sobran. Y eso es lo que esa fue la forma en que actuaron los discípulos de nuestro Señor. Callaron, no le preguntaron nada, porque confiaban plenamente en Él. Después de esto, vemos los siguientes versículos del 28 al 30, que esta mujer deja su cántaro y se va a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y aquí vemos la evidencia, amados hermanos. Vemos la muestra de un corazón nuevo. Vemos evidenciado un nuevo corazón, el cántaro que esta mujer dejó ahí en el piso y salió corriendo a ver a los demás. Ese cántaro representa el corazón vacío de la mujer samaritana. Pero ya no estaba más así. Ya no estaba vacío, porque su vacío se quedó con el Salvador, cumpliendo así la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, y echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ella dejó su vacío allí y se fue llena de amor, se fue llena de misericordia, se fue llena de perdón. Dejó aquel cántaro que representa el corazón vacío con el que ella llegó a aquel pozo y se encontró al Salvador, aquel que llenó su corazón de amor, de perdón y de misericordia. Cuando Cristo, amados hermanos, le da a un hombre un nuevo corazón, este trae la pasión
por su Salvador. Y esta pasión lleva a aquel hombre o lleva a aquella persona a hablar, lleva a comunicarle al mundo quién es Jesús. Aquel que ha tenido un encuentro con nuestro Salvador, aquel que ha tenido un encuentro directo con Él, tiene y adquiere una pasión dada por Dios que no le permite quedarse callado, sino que quiere comunicarle a todos lo que Cristo ha hecho por su vida. Y así vemos a la mujer que salió corriendo de aquel lugar, que se fue a la ciudad y comenzó a decirle a la gente: ve, mira, aquí hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fue a hablar de aquel que le cambió la vida. Amados hermanos, los versículos 31 y 34 nos muestran la misión de Cristo. ¿Cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo? Número 1, hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Por eso dice la palabra del Señor: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La misión de Cristo, el Mesías, número 1, era hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. Los discípulos no habían entendido esto. Jesús ya había comido. Amados hermanos, el hacer la voluntad del Padre era el verdadero alimento de nuestro Señor Jesucristo. El salvar las almas es la voluntad del Padre y ese era el alimento de nuestro Señor Jesús. Por eso Proverbios capítulo 11 versículo 30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. Sí, el justo da un fruto que da vida, es un árbol de vida. Y el que gana almas, dice, es sabio. El que gana almas es sabio. La voluntad del Padre es lo que llenaba a Jesucristo. Era la misión de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Era acabar la obra de nuestro Dios, de nuestro Padre. Hoy en día, amados hermanos, nosotros estamos más preocupados por la comida para el cuerpo que la comida para el espíritu. Comemos más que hacemos la voluntad de Dios, cuando no debe de ser así. Porque el salmista dijo en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y nos da muestra de que el hacer la voluntad de Dios debe de ser lo que agrade a nuestro corazón, lo que agrade a nuestra alma. ¿Por qué? Porque la ley, porque la palabra del Señor, porque los mandamientos divinos están en nuestro corazón. Y la palabra de Dios es viva y produce fruto en nuestro corazón. Un fruto de querer hacer las cosas bien para Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. Comemos 3 veces al día y a veces más. La pregunta que se impone: ¿cuántas veces nosotros hablamos de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de Jesús, el Mesías? ¿Cuántas veces lo hacemos? Nos importa alimentar nuestro cuerpo, pero muchas veces le damos poca importancia al hacer la voluntad del Padre. El hablar de nuestro Señor Jesucristo, el comunicarle al mundo que Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, vino para dar una nueva oportunidad que el ser humano a través de él pueda encontrarse con Dios, tener paz, salvación y vida eterna. Amados hermanos, la obra que los discípulos aún no sabían era que el Cristo llegaría el momento en que se iba a hacer maldición en la cruz por la humanidad. Él daría su vida por nosotros, cumpliendo así la voluntad del Padre, cumpliendo la voluntad de Dios.
Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Era la obra que el Padre estaba realizando en Jesucristo. Por eso dice en la carta a los Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. La misión de Cristo el Mesías, amados hermanos, era hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. El gran pastor de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar a sus ovejas y Él lo dio todo en la cruz para rescatarnos de la perdición y de la esclavitud del pecado. Cuando vamos a los versículos 35 y 36, dice la palabra del Señor: no decís vosotros, Jesús les está hablando a los discípulos, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Amados hermanos, vimos la misión de Cristo el Mesías. Aquí vemos la misión del cristiano. Jesús le dijo: mirad los campos. Muchos misioneros a través de la historia miraron los campos y estuvieron dispuestos a recoger la cosecha con las verdades del Evangelio. Y nosotros, cuando entramos al internet y averiguamos todos aquellos misioneros de la antigüedad, vemos que lo dieron todo, que entregaron todo, que fueron maltratados, que fueron perseguidos, que fueron torturados por caníbales, pero nada los detuvo. Ellos miraron los campos que estaban listos para ser segados, cosechados, y no dudaron ni por un momento, sino que fueron con las verdades del Evangelio a recoger la cosecha. ¿Cómo se mira los campos, amados hermanos? ¿Cómo debemos mirar al mundo? ¿Cómo debemos de mirar a las almas? Primero, amados hermanos, debemos mirar con fe. No podemos mirar al mundo perdido y dudar. Debemos mirar con fe. Sí, las almas están allí, los campos están listos para ser segados. Debemos mirar con fe, porque en nosotros está la fuente de poder. Claro que sí, en nosotros está la fuente de poder, que es nuestro Señor Jesucristo. No es nuestras fuerzas, es el poder del que nos envía. Es nuestro Señor Jesucristo que está en nosotros a través de su Espíritu. Es el poder de Dios que tenemos obrando en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos de mirar con fe. Mirad los campos con fe. Porque no es nuestra fuerza, no es con nuestras palabras que salvaremos al mundo, sino con las palabras de Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo, con el poder del que nos envía. Amados hermanos, no es usted, no soy yo, es el poder de Cristo, el Mesías, que salva a las almas. Cuenta la historia que el capitán del barco en el que viajaba el valiente misionero Robert Morrison le dijo: mira los campos, vas a impresionar a más de 400 millones de chinos. A esto le contestó Robert Morrison: no, señor, yo no podré hacerlo, pero creo que Dios sí lo hará. Eso es mirar los campos con fe. Eso es mirar con fe, salir al mundo y ver con fe que el Señor es el que puede cambiar el corazón de aquellos que están perdidos. No somos nosotros, no es nuestra elocuencia, no es nuestro porte, no es el conocimiento que tengamos de Dios lo que cambiará al hombre. Será nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Por lo tanto, debemos de enfocar nuestra fe en Él, en Jesús. Él es el que hace lo imposible. Él es el que hace de lo imposible posible. Amados hermanos, por lo tanto, cuando miremos los campos, cuando miremos al mundo, las almas,
nosotros debemos mirar con fe. Segundo, debemos mirar los campos con agradecimiento. Se nos ha dado el mayor privilegio, amados hermanos, a nosotros como iglesia, el poder llevar la buena noticia de una oportunidad, la noticia de perdón, la noticia de salvación, de reconciliación. Amados hermanos, somos privilegiados el tener un tesoro en este vaso de barro para compartir con aquellos que no conocen al Salvador del mundo. Por lo tanto, debemos mirar los campos con agradecimiento. No debemos de tener en poco lo que se nos ha dado y lo que se nos ha mandado a hacer. No debemos tenerlo en poco, al contrario, debemos de agradecer a Dios por este privilegio tan grande de poder compartir las buenas noticias de salvación al mundo perdido. Debemos de caer de rodillas ante nuestro Redentor y no perder la esperanza en nuestro Salvador, el cual vendrá por ti, amado hermano, y vendrá por mí y por todos los que han creído en Él. Dios premiará a aquellos que recogen las almas para Cristo, para que todos juntos se gocen en la vida eterna. Por eso la palabra del Señor nos dice, en lo que nosotros ya leímos: entonces los discípulos le decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que se haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, para que todos podamos gozar de la vida eterna, amados hermanos. Aquellos que miran los campos y lo hacen con fe, con gratitud, y van por las almas perdidas y se salvan las almas perdidas, y juntos podamos regocijarnos en la presencia de nuestro Señor. Los siguientes versículos, amados hermanos, del versículo 38 al 42, vemos que la misión del cristiano es ir por las gentes, es ir por las personas del mundo. Jesús le dijo a Simón y Andrés, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La mujer de Samaria, amados hermanos, cumplió con esto. Ella fue a comunicarle a la gente en Samaria acerca de Jesucristo el Mesías. Ella cumplió con aquello que dijo Jesús, de que iba a ser al ser humano pescador de hombres. Y así fue. Ella fue y habló de Jesucristo a los samaritanos, fue y evangelizó. Y mucha gente en Samaria vino a Jesús por la corta predicación de esta mujer, por la apasionada predicación de esta mujer, por el ardor y el fervor que había en su corazón al momento de decirle a los samaritanos, venid que ve, que hay alguien, venid que ve, hay alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho. Amados hermanos, mucha gente vino a Cristo por la palabra de esta mujer. Mucha gente vino a Cristo por el testimonio de ella, por lo que ella decía acerca de lo que había visto. Y los samaritanos pudieron ver personalmente a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la misión del cristiano, amados hermanos. La misión del cristiano es ir por las almas y traerlos a Cristo para que ellos tengan un encuentro con nuestro Señor Jesús, se topen con Jesús y sus vidas sean cambiadas. Por eso no debemos dudar al momento de mirar los campos. Por eso debemos de ser agradecidos y mirar con esperanza, porque el que ara debe hacerlo con esperanza de que Jesucristo es el que cambiará el corazón del ser humano, de que Él cambiará el corazón de aquellos por los que nosotros estamos orando.
Bendita palabra, esperanza, amados hermanos. Son una de las tres cosas que prevalece, como dijo el apóstol Pablo: la fe, el amor y la esperanza. No podemos perder la esperanza, y cuando vayamos hacia los campos, debemos de hacerlo con esperanza de que Dios cambiará, que Jesucristo transformará el corazón de las personas. Queridos hermanos, hemos visto la conversación tremenda que nuestro Señor tuvo con la mujer de Samaria, con la mujer samaritana. Y nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo muchas cosas importantes. Primero, que Él fue humano y mostró su humanidad, porque llegó a aquel pozo y tuvo sed y se cansó y se sentó, y vimos la humanidad de Cristo. Él nos entiende cuando pasamos por diferentes momentos difíciles en nuestra vida. Vimos la divinidad de Cristo, porque Él nos conoce perfectamente lo que somos, lo que hay en nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él lo sabe todo, a dónde vamos, cuáles son nuestros límites, la intención de las cosas que hacemos. Dios conoce todo. Y vimos la verdadera adoración, cómo debe ser una persona que adora a Dios en espíritu y en verdad, con el entendimiento y de una forma espiritual, no mecánica, sino rindiendo el corazón y sabiendo delante de quién nosotros estamos. Que no es suficiente que nuestras rodillas se doblen o que nuestras manos se levanten si un corazón no está humillado. Vimos que el verdadero adorador humilla el corazón y entiende a quién está adorando. La semana pasada vimos a Jesucristo, el Mesías prometido por Dios, que llegó al mundo para salvación del ser humano. Jesús, el Mesías, el gran yo soy del Nuevo Testamento, el que es para nosotros, el que calma las tormentas, el que trae paz, el pan del cielo, la luz del mundo, la resurrección y la vida, el camino al Padre. Es Jesús. Y en esta noche, amados hermanos, hemos visto la misión de Cristo y la misión del cristiano. La misión de Cristo vino por las almas perdidas, por las ovejas perdidas. Y nuestra misión es hacer la obra que Jesucristo nos encomendó, y que hacer discípulos a todas las naciones. A comunicar las buenas nuevas de salvación. A transmitir el mensaje de esperanza, de fe, de salvación al mundo. Amados hermanos, vemos esta mujer cómo logró cumplir con lo que Jesucristo ha dicho que hagamos. Fue tocada por el poder salvador de nuestro Dios. Se enfrentó con nuestro Señor Jesucristo y su cambio fue inevitable. Su corazón se llenó de pasión y fue a comunicar lo que había visto y lo que Cristo había hecho en su vida. Y muchos vinieron al Señor Jesucristo. Y cuando hablaron con Él, muchos creyeron por lo que Cristo dijo, a más de por lo que la mujer les había dicho. Y la misión del cristiano es continuar, imitar a esta mujer, mirar los campos con fe, con agradecimiento y con esperanza, e ir con las buenas nuevas de salvación, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en esta noche pues la gratitud hacia nuestro Dios por todo lo que ha hecho y por lo que Él nos muestra, que Él es todopoderoso y que Él es el todo del hombre y que en Él hay salvación y vida eterna, y que no podemos callar porque tenemos aquel que es poderoso y superior, aquel que con su mirada penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos trae paz. El Señor Jesús, el Mesías prometido, que se da un tiempo para hablar con la mujer, con una mujer allá en Samaria. Jesucristo, que nunca rechaza una conversación con nosotros, que siempre está dispuesto a escucharnos, a atendernos, que siempre está dispuesto a ayudarnos y a levantarnos de cualquier que sea la circunstancia. Amados hermanos, qué maravilloso es lo que Dios
nos ha enseñado a través de su palabra. Queridos amigos, en esta noche yo quisiera animarlo a que usted se acerque a aquel que puede transformar la vida y el corazón del ser humano. Querido amigo, yo le animo a que usted se acerque a Jesús. No hay otro Salvador. No hay otro que pueda salvarlo de sus pecados y pueda darle salvación y vida eterna. No hay nada en el mundo que pueda llevarlo al cielo, solamente Jesús. Por lo tanto, yo le invito a que se acerque a Jesucristo y ore conmigo y le diga: Señor Jesús, en esta noche yo he escuchado tu palabra. Dios mío, y te ruego me perdones por mis pecados. Y te ruego que me salves. Estoy arrepentido. Salva mi alma, Dios mío. Quiero estar contigo porque yo te necesito. Queridos amigos, si usted hizo esta oración, quiero animarlo a que usted se congregue, ore, lea la Biblia, se acerque cada vez más a Dios, se acerque cada vez más a Jesucristo, y seguro que el poder del Espíritu Santo obrará de una manera tremenda en su corazón y en su vida para la gloria y honra de Dios. Que Dios le bendiga y que tenga una linda vida en Cristo Jesús. Amados hermanos, con la predicación pues de esta noche concluimos con la conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con la mujer de Samaria, que nos ha enseñado muchas cosas, las cuales nosotros debemos de atesorarlas en nuestro corazón y ponerlas por obra. Jesucristo nos entiende, Él nos conoce, debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Él es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La misión de Él fue venir a rescatarnos de un mundo perdido. Jesucristo vino a salvar a la humanidad y ahora nosotros tenemos la misión de continuar con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mirar los campos, ir por la gente que no lo conoce para hablarles de aquel que puede transformar su vida. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Que Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón, que la protección divina esté en su diario vivir. Muy buenas noches.